Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos? Espero que todo magnífico. Os doy la bienvenida a la partida del día de la jornada número 7 del Super Torneo de Bilbao, que ya sabéis que reúne a grandes estrellas como Carlsen, Nakamura, Wei Yi, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el callo que tenéis enfrente? Bueno, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y, como os digo, vamos a resumir la que a nuestro juicio ha sido la partida más interesante de la jornada. En esta ocasión vamos a echar un vistazo al encuentro que ha tenido lugar entre Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo y número 1 mundial, y Wei Yi, Juanito, la superestrella china. Ya sabéis que en este torneo, es un torneo a doble vuelta, quiere decir que son 6 jugadores y cada jugador se enfrenta 2 veces al resto de los oponentes. En el primer encuentro entre el noruego y el chino resultó victorioso el primero, ¿verdad? Con las piezas negras. Y hoy, el noruego llevaba las piezas blancas, que por cierto está liderando el evento a falta de 3 rondas, ¿verdad? Y le sigue Nakamura y Wei Yi. Más atrás tenemos al resto de jugadores, entre los que se encuentra, por ejemplo, Karjakin y Anishgiri, ¿verdad? Así que sin más, me dejo de rollos y vamos a ver qué ha sucedido en esta partida, que creo que tiene muchísimas ideas interesantes en el medio juego. Va a ser una partida complicada de entender para todos, pero vamos a ir tratando de ir desgranándola poco a poco para que podamos sacarle el máximo jugo, ¿verdad? Y que podamos aprender un poquito entre todos. Bueno, Magnus Carlsen decide abrir con caballo F3. Normalmente la jugada que emplea el más es la jugada E4, pero es cierto que también ha empleado con bastante frecuencia la jugada caballo F3. Juanito decide jugar D5, ocupando el centro, jugada natural, y G3, fianchetto rápido por parte del noruego, que quiere completar desarrollo con alfil G2 y enroque corto, ¿verdad? G6. Esta es una jugada que pudimos ver bastante en el match por el título mundial entre Carlsen y Bishianan, ¿verdad? El tigre de Madras. Es un orden bastante interesante, ya que retrasa un poquito el desarrollo del caballo a F6, y tras alfil G2, alfil G7, las negras amagan o amenazan con ocupar el centro con E5, ¿verdad? Y es una posibilidad. Por supuesto, en esta posición las blancas lo pueden evitar con D4, y llegamos a posiciones tipo Grunfeld, en las que caballo F6, enroque corto, enroque, C4, C6, y hemos visto millones de partidas con esta posición, ¿verdad? En el match aquel, Magnus empleó la jugada C4, ¿verdad? Y la idea de las negras es muy interesante, es capturar en C4 y tras dama 4, aprovechando que el caballo todavía no ha salido por F6, pretenden jugar tras caballo C6, dama por C4, pretenden jugar de la siguiente forma: E5, ¿verdad? Y luego su plan normalmente es, cambiando el orden, caballo E7, enroque corto, H6 y alfil E6. Y el tigre de Madras demostró que salió de la apertura sin ningún tipo de problema en ese match por el título mundial tan apasionante, ¿no? Aquí Magnus dice, bueno, yo paso de ti, juego enroque corto y lo que yo pienso es que su idea tras E5 era jugar este tipo de estructuras con D3 y E4, que han empleado con cierto éxito, por ejemplo, jugadores como Maxime Bachier-Lagrave y Fabiano Caruana recientemente, ¿verdad? Sin embargo, Juanito decide jugar caballo F6, ha amagado un poquito con ese E5, ¿verdad? Entra a las líneas principales de la Grunfeld. Y aquí en este momento C4 por parte de Magnus, como decimos D4 en la otra línea principal, C4 y ahora Juanito se enrocó. D por C4 ahora no creo que tenga tanto sentido, ya que el caballo ya ha salido por F6, no existe la maniobra con caballo B7, y ahora tras dama A4, creo que tras dama por C4 las blancas están un poquito mejor. Por supuesto, la jugada más natural en esta posición es C6, con idea de recapturar en D5 de peón y mantener el fuerte centro de peones. Y tras enroque, ahora C por D5, caballo por D5. Creo que este orden de jugada en concreto le da más posibilidades al blanco, creo que es más flexible. Y ahora quiero que veáis la diferencia, ¿no? En esta posición, tras D4, caballo B6, quiero que la recordéis un poquito y os voy a enseñar el orden normal por el que se llega a este tipo de posición, el orden de la Grunfeld normal. ¡Bum! Nos vamos a la primera jugada. D4, caballo F6, C4, G6, caballo F3, alfil G7, G3. Este es el orden normal de la Grunfeld contra el fianchetto con D5, C por D5, caballo por D5, alfil G2, y ahora se considera fina caballo B6, antes de enrocarse en corto. Tras caballo C3, obviamente si enroque estamos viendo la posición que hemos visto antes, pero ahora caballo C6 se considera fina.
¿Por qué? Porque D5 no es posible, ya que alfil por C3 jaque, tras B por C3, dama por D5, las negras ganan un peón, y entonces forzamos a las blancas a jugar E3, tras enroque, estamos en una posición muy teórica, ¿vale? Que parece ser que a las negras le está yendo bastante bien últimamente. Sin embargo, en el orden que estamos viendo ahora, tras caballo B6 en esta posición, caballo C3, caballo C6, las blancas tienen la posibilidad extra de jugar D5, ¿verdad? Porque ahora alfil por C3 obviamente no es tan buena por D por C6 y las blancas están bastante mejor, ¿vale? Alfil por C3 no es jaque, simplemente. Por eso, tras D5, que es lo que se jugó en la partida, lo que empleó Magnus Carlsen en la partida, caballo A5, que uno podrá pensar, este caballo que está haciendo ahí está un poco solitario, ¿verdad? Bueno, es una casilla interesante porque pretende irse a la casilla C4, no es tan fácil de parar... No es tan fácil de parar el salto del caballo a C4 con B3, ¿verdad? Porque, como digo, este alfil ejerce una presión enorme sobre esa diagonal. Además, por supuesto, ya que las blancas han ganado un poquito de espacio, el plan de las negras debe ser minar en el centro con jugadas como C6, que vamos a ver muy pronto. Aquí los dos jugadores sabían lo que estaban haciendo, no es que les pillara de sorpresa, ya que, por ejemplo, Magnus había jugado esto mismo con las piezas negras en aquella ocasión en el torneo de Weidham C contra Luc Van Belly, el supergran maestro holandés, y en esa partida el holandés decidió jugar dama C2, que es una jugada también que se emplea mucho con idea de torre D1. La idea es que las negras no pueden capturar tan fácil en D5, suelen jugar C6, ya que caballo por D5, torre D1 existen muchos problemas en la columna D, planes con E4, planes con caballo E1, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces Magnus decide jugar E4, por supuesto una jugada que defiende en D5 y, bueno, que ocupa más espacio en el centro, ¿no? Aquí es importantísimo romper rápidamente en el centro con C6, y es lo que realiza Juanito, y alfil F4 por parte de Magnus Carlsen, ¿no? Y aquí llega un momento en el que hay que analizar mucho tipo de combinaciones, ¿verdad? Que uno le puede entrar el miedo cuando está jugando aquí con las piezas blancas, sobre todo, ¿no? Yo, si no conozco esta posición, aquí empezaría a calcular, oye, Pepe, ¿qué pasa si alfil por C3 y me como el peón de D5, por ejemplo? Ahora lo vamos a ver enseguida. El entrenador de Magnus Carlsen, uno de sus entrenadores, Hammer, el número 2 de Noruega, un tío de 2700, aquí ganó recientemente una partida contra el número 1 sueco, Nils Grandelius, caballo, en la que jugaron C por D5, caballo por D5. Y bueno, no es tan fácil comer el peón de B2. Tras peón por D5, alfil por, digamos, torre B1. Cuando el alfil se retire, hay mucho juego para la blanca. Por ejemplo, aquí, en particular, la jugada torre C1 es muy precisa. Cortando los saltos del caballo y amenazando al alfil C7. Esta posición ya es muy molesta para las negras, ¿vale? Sin embargo, en esta posición, lo que estaba diciendo, oye, Pepe, tú no sabes, ¿qué me estás contando, Pepe? No entiendes de la vida ni de nada, ¿no? Aquí, ¿qué pasa si alfil por C3 y tras B por C3, C por D5? Es cierto que las negras ganan un peón, es cierto, pero hay que siempre tener en cuenta el poder de ese alfil de G7, ¿no? Ya que obviamente ahora las blancas tienen pareja de alfiles y el rey negro puede quedar débil. Por ejemplo, tras E por D5, caballo por D5, alfil H6 atacando la torre, digamos... Torre 8, por ejemplo, torre 1, una jugada como torre 1 da muy buen juego a las blancas. Planes con dama D4 y C4, planes con caballo E5, ¿verdad? Metiendo presión en la diagonal también. Y las negras sobre todo no pueden capturar en C3 porque viene ¡bum! Dama D2, aprovechando que los dos caballos quedan indefensos. Si dama por D2, alfil por D2, correcta y fina, ahora no hay forma de defender los dos potros. Por eso digo que las blancas aquí tienen muy buena compensación por el peón. Juanito, con buen criterio, decide jugar caballo a C4, ya metiendo presión sobre el peón de B2. Y ahora aquí de nuevo Magnus emplea la jugada más correcta, que es dama E2. Vamos a tratar de ver por qué. Si dama C2, esto le da una posibilidad extra a las negras de capturar en D5 y desarrollar con ganancia de tiempo con alfil F5. Luego viene torre C8 y parece que las piezas negras están extremadamente bien coordinadas, ¿verdad? Si dama B3... no me parece tan correcta, ¿por qué? Porque precisamente uno de los planes de la blanca en el futuro es jugar torre C1, B3, expulsar a ese caballo molesto de ahí que nos está dando la brasa, ¿verdad? Por eso, dama E2 creo que es la más correcta. De nuevo, hay que calcular todas las combinaciones tácticas que surgen en esta posición. Y es que aquí, si yo no conozco la posición, me daría mucho miedo jugar dama E2. ¿Por qué? Porque lo primero que se me viene a la cabeza es caballo por B2 y caballo A4, ¿verdad? Parece un boom. Pero no es tan fácil, vaya a ver por qué. Por ejemplo, si caballo por B2, dama por B2, caballo A4, dama C2 es la jugada correcta. Alfil por C3 obviamente no es buena por dama A4 y tras alfil por A1, torre por A1, con dos piezas por torre, con mejor posición para las blancas. Y tras caballo por C3, la idea de las blancas es la jugada alfil E5 en esta posición.
forzando alfil por caballo por e5 y este caballo no tiene buenas casillas, la única para salvarse la casilla b5. Y por ejemplo, tras dama b2 las blancas están mejor, amenazamos ideas con caballo g4, caballo h6 mate, amenazamos comer en c6 y recuperando el peón con mejor estructura de peones y las negras no pueden capturar en d5 por dama por b5. Así que esta posición es mejorcita para las blancas. Por eso Juanito no juega caballo por b2, sino que juega c por d5 y aquí e por d5 me parece más natural que caballo por d5. Esto de hecho es una partida que jugó Wei Yi también con negra en esta posición. Caballo por d5 le jugaron y él capturó y aquí se volvió demasiado agonioso y comió el peón de b2, que era bastante peligroso porque sí te la juega caballo de 5 con muy buen juego. Y sin embargo aquí la jugada caballo de 6 sólida, bloqueando el peón central. Parece que da buen juego a las negras. También hay que decir que tras esta posición alfil, perdona, sí, estamos en esta posición. Entonces Magnus decide capturar de peón, que me parece una jugada un poquito más natural, ya que los dos caballos, un caballo en c4 está bien, pero este caballo en b6 parece un poquito torpe, ¿verdad? Además ahora nunca es posible comer en d5 porque el peón, el caballo de c4 está tocado. Y de nuevo, caballo por b2, existe la jugada caballo e5, interesante, que defiende el peón de d5, impide la retirada al caballo de c4 y la posición puede ser compleja para las negras aquí, ¿verdad? Porque este caballo parece que no tiene demasiadas buenas casillas. Sí, uno puede pensar en irse por caballo a4, ciertamente un peón de más, pero aquí existe una compensación de nuevo brutal. Ideas con alfil c7, ¿verdad? En algunas posiciones el caballo no puede más que volverse a b6 y el juego de las blancas es muy interesante solamente por un peón, ¿verdad? Por eso aquí Juanito creo que juega de la manera más humana, juega alfil g4, que me parece una jugada muy natural, es decir, quiero dar la pareja de alfiles, no es que quiera darla, voy a tener que dar la pareja de alfiles tras h3, pero el juego va a ser mucho más sencillo, porque fijaros que tras h3, alfil por f3, alfil por f3, ahora el juego de las negras va a ser mucho más sencillo. Voy a colocar una torre en c8, voy a colocar una torre en e8 seguramente porque me van a presionar en e7, voy a tratar de colocar el caballo en d6 y parece que todas las piezas negras están bien colocadas. Luego incluso puede tratar de mejorar el caballo de b con caballo bc4, ¿verdad? Una casilla más activa para ese potro salvaje. Como decimos, Juanito juega caballo de 6, torre f1 por parte de Magnus metiendo presión en e7, torre f8 y torre a c1. Otra jugada también muy natural, ya que nos preparamos para jugar b3, quitarle casilla al caballo de b6, ¿verdad? Y bueno, y aquí me sorprendió ligeramente que Juanito no jugara torre c8, que parece la jugada más natural y además profiláctica contra estos b3 por parte de las blancas, ¿no? Quizá le molestó un poco la jugada caballo b5 en esta posición. Tras torre por c1, dama de 7, caballo por, peón por, dama de 2. Puede ser que las blancas estén un poquito mejor, pero creo que las negras deberían ser capaces de defenderse sin demasiado problema, ¿no? Por eso jugó Juanito aquí a 6, que precisamente lucha contra los saltos de ese potro salvaje a la casilla b5, ¿verdad? Pero es una jugada que se me hace un poquito rara. ¿Por qué? Porque este caballo de b6 puede quedar indefenso en muchas líneas. Digamos que una dama o un alfil aterriza en e3 y además permite b3, con lo que este caballo no va a poder saltar nunca más a c4 y debilita un poco las casillas negras. Es decir, si un caballo aterriza en c5, las casillas negras van a quedar un poquito más débiles y va a ser más complicado jugar b6 porque el peón de a6 puede ser indefenso, ¿verdad? Y aquí, con buena lógica, Magnus emplea b3 en esta posición, controlando la casilla c4, torre c8, ahora sí, ya no puede jugar caballo b5 y dama de 2, jugada correcta por parte de Magnus controlando todo. Si caballo e4, las negras pueden comer en c1 y él puede capturar en d5, aprovechando que tras caballo por e4, la dama de e2 está atacado. Así que eso no es buen negocio, ¿verdad? ¡No es buen negocio, gente! Dama de 2, caballo de 7. Otra jugada interesante por parte de Juanito, que ya se ha dado cuenta que el caballo de b6 ha cumplido su función y se dedica a casillas más activas como c5 o e5 en algún futuro. De momento la casilla de 5 va a estar controlada y va a ser clave en la partida. Y además prepara la jugada dama 5, ¿verdad? Metiendo presión en c3 y bueno, cualquier cambio de dama aquí creo que puede favorecer al negro, ¿verdad? Tiene falta de espacio un poquito, pero tiene buena posición. Caballo a4 por parte de Magnus, una jugada también muy interesante. La idea es que b5, que parece la jugada más natural aquí, tiene una idea bastante interesante Magnus, y es que tras torre por c8, dos posibilidades. Uno puede decir, oye Pepe, tío, ¿qué pasa aquí? Deja de contarme milongas, que si dama por c8 o caballo por c8, ese potro se tiene que ir de vuelta, hemos ganado un tiempo, y dedícate al parchís en pista cubierta, ¿no? Aquí, si dama por c8, obviamente la intermedia, torre c1,
Y cuando la dama se retire, pues simplemente la idea es jugar caballo C5, donde las blancas van a quedar un poquitín mejor porque tenemos la casilla de penetración, la casilla C6 para nuestra torre. Y podemos empezar a crear debilidades, atacar las debilidades del flanco de dama, ¿verdad? Aquí, perdonadme, tras B5, sí, torre por C8, caballo por C8, que es la otra posibilidad. Parece ser que tenemos que volver con nuestro caballo y que hemos perdido tiempo, pero no, existe la fineza torre C1, aprovechando que si B por A4, alfil C7 ganando la dama, ya que está atrapada, ¿verdad? Triste ahí la damita. Y si caballo D6, hemos traspuesto simplemente a la línea que estábamos viendo antes, donde decíamos que el blanco puede apretar un poquitín las tuercas, tanto como le gusta a Magnus Carlsen, con el destornillador ahí, haciéndote cosquillas. Por eso, tras caballo A4, Wei Yi decide capturar en C1 y aquí otra jugada que nos sorprendió un poquito de Magnus, la jugada dama por C1. Parece que tiene muy claro que no quiere perder el control de la casilla E5. Por ejemplo, aquí una jugada como alfil E5 puede ser interesante para las negras. Creo que cualquier cambio de alfil le conviene a las negras aquí porque una de las pocas ventajas que tiene la blanca aquí es la pareja alfiles, ¿verdad? Por eso dama por C1, manteniendo el control sobre la casilla E5 y también en algún futuro si las negras se deciden activar por el flanco de dama con B5, caballo C5 sigue estando en el aire. Wei Yi juega alfil D4 para precisamente controlar el salto del potrillo aquí, dama D2 y ahora alfil G7. No encontró nada mejor Wei Yi que retirarse a G7. Es cierto que la casilla A7 parece un poquito más activa para el alfil, pero cuidado, ¿no? Porque este diablillo siempre es muy buen colega del rey de G8, lo puede proteger muy bien. Ahora uno de repente empieza a bailar un poquito de samba en el flanco de rey, para allá, para acá, samba para ti, samba para mí, H4, G5, G4, H5, pim, pam, para allí, para aquí, y te empieza a entrar el miedo, rey G2, torre H1, cuidado que me abren el culete por aquí. Así que creo que es muy entendible la decisión de Wei Yi de volver a G7. Además, ahora el caballo no puede saltar a C5, puesto que la dama no mira a la casilla C5. H4. Esta jugada que parece tan natural, ¿verdad? Carlsen fue un poquito crítico con ella en la rueda de prensa, ya que dijo que tras H5 debilitaba la casilla G4, ¿verdad? A mí me parece bastante natural. Además, hay algunas maniobras interesantes con alfil G2, alfil H3 para controlar la columna C, ¿verdad? Y tratar de ocuparla en el futuro. Esto puede ser muy interesante. Y hay que decir que si tratamos de ponernos glotones y jugar dama B4 para comer en B7, porque amenazamos alfil por D6 también, cuidado que nos meten B5, ¡bum! ¡Ratatatata! Y si caballo C5, cuidado que nos vienen, nos dejan aquí, nos ponen cremita en la espalda. A5, si dama 3, B4, cuidado que nos zampan el caballo. Si dama C1, alfil C3 y estamos tiesos, gente. Estamos muy tiesos. Lo mismo pasa si caballo C3, ¡boom! A5, el caballo de C3 no se puede defender. Cuidado con este tipo de jugadas. Por eso, tras H4, aquí Magnus dijo que alfil G2 quizá era un poquito más flexible, ¿no? Reservándose la posibilidad de ir a H4 o no. Y también, bueno, siendo profiláctico contra las jugadas caballo E5 en algunas líneas. Pero bueno, H4, H5. Y aquí de nuevo alfil G2 me gusta a mí, parece interesante con la idea de alfil H3 en algunas líneas. Y él juega algo que parece a primera instancia muy fuerte, pero que permite a Juanito activarse, como vaya a ver. Caballo B2, parece una idea muy fuerte. Quiero ir a caballo C4. Cuidado con la dama que no se puede mover nunca. A5 ahora no, pero en el futuro, que hay los temas con alfil por D6, la torre N8 detrás. Quiere ir a C4, y si caballo por C4, B por C4, esos peones pueden ser peligrosos cuando se ha avanzado a C5, C6, pim, pam, pum, toma para allá, para acá. Pero aquí el chino decide activarse de una manera muy correcta, la jugada caballo B5. Es una jugada bastante molesta, porque ahora nos están amenazando alfil C3. No es una amenaza tan fácil de parar, como vais a ver. Ahora voy a tratar de explicaros el porqué. Además, el caballo se dirige a la casilla de 4, ¿verdad? De donde ataca el alfil de F3. Y de repente las negras parece que empiezan a tener un juego un poquito más activo. Por ejemplo, la jugada natural como torre C1... viene caballo D4, si alfil G2, caballo E5, la torre ha dejado de controlar E5, y cuidado que nos están amenazando un pedazo de doble en F3 brutalete. Si dama por D4, boom, caballo F3 con ataque doble y nos zampa la dama, muy feliz, se iría el negro en esta posición. Y aquí entonces Magnus tiene que emplear una jugada poco natural, que es la jugada torre E3. Como podéis ver, controla casilla C3, pero parece un poco... parece que las piezas blancas no están demasiado bien coordinadas, ¿verdad? Y aquí me sorprendió mucho la calidad del chino, ¿no? Vais a ver qué variante tan concreta y tan interesante emplea aquí el jugador chino. Caballo de 4, parece normal. Aquí alfil G2 y una jugada E5, ¿no? Una jugada E5 es una jugada muy difícil, vamos de realizar sobre todo. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza
nos han enseñado que este tipo de jugada puede ser posicionalmente incorrecta cuando hay un peón en D5 y un alfil en G2, porque precisamente tras D por E6 el alfil cobra muchísima fuerza. Y de hecho es verdad. Pero hay variantes muy concretas que el chino ha calculado todas perfectamente, ¿no? Vamos a tratar de ver cuáles son. Obviamente hay que capturar al paso, el alfil no tiene casilla, solo G5, a lo que viene F6 y perdemos. Así que hay que capturar al paso, única, caballo por E6, y este es el momento clave de la posición, ¿no? Porque hay que calcular varias cosas. ¿Qué pasa si alfil por B7 ganando el peón? Caballo por F4 es simplemente lo suficientemente buena, pero aquí incluso las negras ganan la partida con caballo de C5, ganan la partida en el acto. Tras dama por D8, torre por D8, hay ataque doble al potro de B2, ataque doble al diablillo de B7, ganando la partida. Así que cuidadín, cuidadín, cuidadín. Alfil por B7 no es posible. La jugada que se me hace más razonable a mí es la jugada alfil D6, tratando de mantener la pareja de alfiles y tratando de usar estas dos maquinillas de afeitar que tenemos aquí, los dos diablillos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay problemas en la columna D. Ahora la dama de D2 está indefensa, viene el caballo a E5, ideas con alfil F8 en el futuro, el potro viene a G4, el caballo viene a D4 o el alfil viene a D4, también este alfil no se puede mover. Aquí problemas intestinales para las blancas en esta posición, ¿verdad? Por ello, alfil D6 queda descartada también. ¿Qué otra jugada? Torre D3, que parece la jugada más precisa. Juanito tenía calculado que aquí no perdía material. Tras caballo por F4, torre por D7, caballo E2, jaque. Intermedia. Si dama por E2, dama por D7, ¿verdad? Y si rey H2, simplemente, perdonadme, rey H2 simplemente existe la jugada dama F6, con ataque a Facundo y ataque al potro de D2. Si caballo D1... simplemente la jugada B5 o caballo D4 parece ser que las negras tienen una posición razonable. Así que Magnus emplea aquí caballo C4, que puede parecer la más razonable, aunque tras caballo por F4, torre por E8, dama por E8, dama por F4, podemos ver que el negro está muy, muy, muy cerca de la igualdad. Pero al número 1 del mundo no se le puede dar un vasito de agua, no se le puede dar la mano que te arranca el brazo entero, ¿verdad? Porque vaya a ver cómo es capaz de meter presión a Juanito en esta posición de la nada, ¿no? Obviamente aquí uno, si no hace nada, hay que tener cuidado porque las blancas pueden jugar alfil de 5, caballo de 6, presionar Facundo como si no hubiera mañana y podemos tener ciertamente problemas. Pero aquí Juanito juega B5 con buen criterio. Su idea es que si caballo de 6 quiere jugar dama de 6 controlando alfil de 5 y quiere jugar alfil de 5 en la siguiente jugada, ¿verdad? Por eso Magnus juega caballo E3 aquí, perdonadme, caballo E3 y dama E5, ¿no? Que parece natural, aquí parece ser que Juanito ya estaba diciendo, bueno, ya tengo las tablitas, aquí juego cualquiera y son tablas. Cuidado, dama por E5, alfil por E5, imprecisión de Wei Yi. Vamos a tratar de ver por qué. Y es que vaya a ver cómo ahora el campeón del mundo empieza a apretar y estuvo muy cerca de, bueno, de crear problemas, ¿no? Nunca tuvo una jugada clara de victoria o lo que sea, pero sí que hubo unos momentos críticos que vamos a analizar después, los que el chino tuvo que ser bastante preciso. Alfil por E5, error. Vamos a ver por qué. Ahora existe la jugada B4, muy fina, ¿no? Vamos a ver por qué caballo por E5 era más precisa después. B4 y si alfil D6, ahora las blancas quieren jugar alfil B7. Tras alfil por E4, alfil por A6, ganan un peón. Y entonces esto va a obligar al negro a quedar pasivo como vaya a ver después. La diferencia es que si capturamos de caballo y el blanco juega B4, las negras están muy activas también. Viene caballo D3 y si A3 viene alfil B2 y se van a firmar las tablas muy rápido. Alfil B7, alfil por A3, alfil por A6, alfil por B4, alfil por B5 y tablitas. Tablitas para casa, para las duchas, para ducharse, para comer, para ser felices, ¿no? Pero aquí tras alfil por E5, B4, cuidadín, que viene alfil D6, alfil B7 por parte de Magnus y esto fuerza a caballo B8. Fijaros que este caballo estaba muy contento en el centro del tablero, lo teníamos ahí pastando en un pedazo de campo, ¿no? Con su compañía, tal, estaba ahí contento con sus colegas, su hierba de alta calidad, tal, no sé qué, y de repente el caballo está ahí en una habitación de medio metro cuadrado llena de mierda, donde no hay comida ni hay nada, en B8 tratando de defender al peoncillo de A6 sin poder moverse. Y no solo eso, es que tras caballo B8, caballo D5, defendiendo B4, además este caballo controla casillas muy importantes y además este rey nunca se va a poder acercar a ese alfil, como podéis ver, las tres casillas están controladas. Así que, bueno, y tened en cuenta que los jugadores están muy cerca del apuro de tiempo. Jugada 35, a la jugada 40 consiguen tiempo extra, ¿verdad? Así que no es nada fácil jugar esta posición con negra aquí. Rey Juanito, de yo. Juanito juega ley F8
y quiere jugar ley E8, ¿vale? Quiere traer el rey rápidamente. Rey G2 por parte de Magnus Carlsen, que siempre dice que hay que enrocarsen en el medio juego. Madre mía, qué chiste más malo. Rey E8 y F3. Facundo, qué jugada también más interesante en el apuro de tiempo. Esto nos va a llevar a un dilema bastante complejo con negra. Es decir, si aquí uno juega la jugada intuitiva, que es rey D7, para traer el rey al centro, tras G4 ponemos al negro en un dilema muy complejo, que no sé si os ha pasado a vosotros. A mí me ha pasado esto en millones de partidas, cuando estoy jugando con las piezas negras en esta posición. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones aquí. Una, capturar en G4, que le permite a la blanca crear un peón pasado que va a ser un quebradero de cabeza enorme. Y la otra también es un quebradero de cabeza enorme. Es decir, permitir que nos capturen en H5 y luego este peón puede quedar muy débil. Mucho más débil que el peón de H4, porque nuestro rey está mucho más cerca de su defensa y su rey está mucho más alejado, ¿verdad? Así que, por eso, Juanito en apuro de tiempo decide lanzar a Facundo, sabe lo que es lo importante en la vida y juega a Facundo para evitar G4. Es una decisión de doble filo también, porque deja G6 indefenso, ¿verdad? Y qué preciso hay que ser en ajedrez, ¿no? ¿Cómo es capaz del campeón del mundo aquí ponerte en aprieto, no tomar decisiones drásticas? Porque ya os digo, si juegan G4 estoy seguro que Magnus hubiera apretado un poquito más, ¿no? Ahora en la partida se jugó rey F2. Caballo F4, una idea que existe, que vamos a ver después, pero aquí simplemente rey F7. Aquí Magnus juega rey F2, rey D7 y caballo F4. Creo que el mejor intento desde el punto de vista práctico de las blancas para tratar de ganar esta posición. Si F4 simplemente podemos esperar con rey D8, rey D7 y parece que el blanco no puede entrar, pero juega caballo F4 forzando alfil por F4, G por F4. Y quería hablar un poquito de esta posición, de este final. Bueno, para aquellos que seáis premium, hay una serie de Fischer en la que analizo un par de finales de este tipo. Un final espléndido que gana Fischer con las piezas blancas, si no recuerdo mal, exacto. Con este tipo de final en el que hay peón en ambos flancos y alfil contra caballo, en el que el alfil acaba controlando las casillas de entrada y el rey puede penetrar y acabar ganando la partida. Pero en esta posición hay una diferencia muy importante, y es que estos peones son muy débiles, además de que quita una casilla de entrada al rey por F4. Si este peón estuviera en G3, esto sería otra historia muy diferente, ya que tenemos la casilla de entrada adicional por F4, ¿verdad? Pero estos peones en F4 y H4 son bastante débiles y son bastante atacables, como vais a poder ver, y creo que el negro tiene suficiente recurso defensivo. Aún así, lo que siempre decimos de Magnus, tratando, y en una de esas uno colapsa, ¿verdad? Alfil D5, perdón, rey C7 en esta posición primero, alfil D5, alfil por F4, G por F4, y Juanito encuentra una maniobra bastante interesante, rey D6, alfil F7 y caballo C6. La idea es que si alfil por G6, caballo por F4, esto es increíblemente complejo. Tras A3, caballo C2, creo que cuando el negro capture en A3, estos dos peones van a estar pasados y ligados. Sin embargo, cuando el blanco capture en H5, este peón va a ser más fácil de parar que estos dos peones. Incluso desde el punto de vista práctico, creo que es más fácil jugar con las negras aquí. Incluso que el blanco consiga capturar los dos peones, creo que estos dos se apoyan mejor el uno al otro y puede haber problemas. Además, el negro ya solo tiene que parar peones en un flanco, que bueno, una tarea más fácil para el caballo que tener que parar peones en ambos flancos. Por eso Magnus decide jugar a 3 aquí tranquilito y ahora sí que se amenaza G6, forzando a caballo E7, una jugada más pasiva. ¿Cuál es el problema? Que el rey no lo tiene tan fácil para llegar a D4, porque siempre que queremos jugar rey E3 viene caballo D5 jaque, aprovechando que este peón está indefenso. No podemos mover el rey porque viene captura defendiendo en G6. Y si alfil por D5, estos son tablas muertas. Rey E6... No jugáis rey D4 aquí, no jugáis rey D4, que viene, rey D6, perdón, que viene rey D4 y ahora os fuerza a mover y entramos por un lado o por otro. Pero sin embargo, ya sabéis, oposición, rey E6, tras rey D4, rey E6. Ahí no entra ni Dios, ¿verdad? Pero hay otro plan interesante, que es llegar hasta la casilla B3, jugar a 4 y crear una segunda debilidad una vez se cambien los peones en B5, que puede ser atacada con alfil E8. Vais a ver como la negra, aún así, tienen bastantes recursos defensivos. Rey E1... Rey D7, perdón, el rey negro no puede tampoco penetrar, el alfil este controla la única ruta de penetración posible. Rey D1, rey D6, rey D2, rey D7, rey D3. Lo importante es no aterrizar en estas casillas cuando el rey está en D6 porque viene caballo D5 con tablas muertas. Rey D6 y rey C2. Aquí rey D4, simplemente caballo C6 jaque, te fuerza a irte y luego caballo E7 de nuevo y no pasa nada. Rey C2,
rey D7, rey B3, hemos llegado ahí, rey D6, A4 y caballo C6. Aquí Juanito considera que es momento de activarse también. Vaya a ver cuál es la idea. Si alfil por G6, también una vez que el rey se ha alejado, producimos nosotros también tala de peones. Rey C3, caballo por F3 y luego el de H4 cae uno por otro y son tablas. Por eso Magnus sigue aquí en su estilo pesado, dice, bueno, vamos a jugar un poquito más, juego rey C3 controlando D4, caballo E7 de nuevo y rey D2. Y aquí obviamente las negras podían esperar con rey D7, rey D6, son tabla igualmente, pero Juanito dice que ya he visto bastante, tío, ya he visto bastante y juego caballo D5. Obviamente ahora las blancas están forzadas a capturar en G6 porque nos están amenazando dos peones que no se pueden defender. Tras alfil por G6, caballo por B4, jugada importante. Las negras solo se van a tener que preocupar de peones en un flanco. Eso siempre es muy importante en los finales de caballo contra alfil, ¿verdad? Alfil por H5 y caballo D5, con la idea de que este peón no se puede defender. Alfil E8, caballo por F4, alfil por B5, rey E5. Y aunque hay un peón de más, estos son tablas muertas. ¿Por qué? Fijaros, esto también para daros, si estáis jugando rápida sobre todo, una manera muy práctica de hacer tablas muy rápido. Es decir, hay que saber que obviamente el peón corona en una casilla diferente al color del alfil. Entonces ya sabéis que el final de alfil, peón contra rey son tablas. Entonces un plan muy sencillo para hacer tablas rápido, si estáis en apuro de tiempo o lo que sea, es sacrificar este caballo por este peón. Una maniobra muy simple es caballo G2, caballo H4 y caballo por F3. Y eso es lo que hace Juanito. Bueno, aquí alfil F1 nos controla la casilla G2, pues entonces vamos por el otro lado. Caballo G6, H5, caballo F4 y tras rey E2, caballo por F3 se firmaron las tablas. Aunque las máquinas os diga ventaja y no sé qué, ya sabéis que a veces las máquinas no entienden demasiado bien los finales. Estos son tablas muertas. El plan, irme a H8, a G8 y ya está, ¿no? Muy fácil. Rey por F3, rey F6 y luego rey G7, ¿verdad? Me quedo en H8 y en G8. Me quedo en H8 en G8 y no hay nadie que me pueda echar de ahí para coronar el peón de H. Así que bueno, creo que una partida bastante compleja en el medio juego, con muchas ideas interesantes. Nada, ya sabéis que quedan 3 rondas por jugarse, con comentario en directo hoy, como siempre, del maestro internacional David Martínez en Chess24, así que espero que no lo perdáis, cogeros vuestras palomitas, vuestro refresquito y después del trabajo a disfrutar de una tarde de ajedrez. Esto ha sido todo por mi parte, os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A cuidarse! ¡Ratatatata! Sed bueno, sed bueno. No seáis malos, hay que ser bueno en esta vida. Chao, 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 chao.